Un misterio sumergido en el tiempo. Japón, isla de Yonaguni. Bajo las aguas del mar de la China Oriental, oculto en las profundidades, yace un enigma que ha desconcertado a científicos, buceadores y buscadores de lo desconocido. Unas estructuras submarinas con formas geométricas casi perfectas desafían la lógica, terrazas escalonadas, monolitos imponentes y caminos de piedra que parecen esculpidos por manos humanas. ¿Acaso fueron los restos de una civilización perdida? ¿O es solo el capricho de la naturaleza? El profesor Takashi Moriyama llegó a Yonaguni con una misión clara: separar la leyenda de la realidad. Pero cuanto más investigaba, más preguntas surgían. Y lo que descubrió lo cambiaría para siempre. Quédate hasta el final de esta historia porque lo que vas a conocer podría desafiar lo que creías saber sobre el pasado. Capítulo 1. El misterio en las aguas. El mar guarda secretos que ni la historia ni la ciencia logran descifrar. Yonaguni es uno de ellos. Las primeras palabras en el diario de Takashi reflejaban el misterio que estaba a punto de enfrentar. Ajustando la correa de su cámara, contempló el horizonte desde la costa de Yonaguni. Bajo sus pies, las olas ocultaban algo que la ciencia aún no lograba explicar. Desde su descubrimiento en 1986, las estructuras submarinas habían dividido opiniones. Para algunos geólogos, solo formaciones naturales moldeadas por la erosión; para los locales, los restos de un pueblo desaparecido. Sin embargo, un enigma inquietaba a Takashi. Se decía que Yonaguni albergó 300.000 habitantes en el siglo XII, algo imposible para una isla de apenas 28 kilómetros cuadrados. No existían registros escritos, solo una leyenda transmitida de generación en generación. Se esfumaron como la niebla al amanecer. Takashi estaba convencido de que la clave no solo estaba en la geología, sino en las voces del pasado. Su búsqueda estaba por comenzar. Capítulo 2. Teorías en conflicto. En sus notas de campo, Takashi recopiló 4 hipótesis. Pero ninguna explicaba del todo la desaparición de aquel pueblo. 1. Migraciones forzadas. Se pensaba que el reino de Ryukyu pudo haber absorbido a los habitantes de Yonaguni en su expansión. Pero, ¿300,000 personas sin dejar rastros arqueológicos? Inverosímil, escribió Takashi. 2. Un desastre natural. Un terremoto de magnitud 8.5 seguido de un tsunami aparecía en registros geológicos. Un evento así podría arrasar la isla. Pero entonces, ¿cómo explicar la precisión de las estructuras submarinas? 3. Cambio climático y hambre. Los análisis de sedimentos mostraban una sequía prolongada alrededor del año 1150 después de Cristo. Sin cultivos ni agua, la migración sería inevitable. 4. Guerra o epidemia. No había armas, ni restos de batalla, ni cadáveres. Un pueblo no desaparece sin dejar huellas, concluyó Takashi. La ciencia no daba respuestas contundentes. Tal vez la historia debía ser escuchada a través de quienes la habían heredado. Capítulo 3. La voz de los ancestros. Masaru, un pescador de 87 años, compartió con Takashi el relato de su abuelo. Una noche, el mar rugió como un dragón. Quienes no huyeron a las montañas se los tragó la oscuridad. Los que quedaron partieron en barcas hacia el sol naciente. Takashi registró cada palabra con meticulosa atención. La mención de barcas sugería algo importante: una migración organizada, no una tragedia instantánea. Y si el tsunami no fue el final, sino el detonante, escribió en su diario. La historia de Yonaguni no estaba enterrada bajo el agua. Estaba viva en la memoria de su gente. Capítulo 4. Inmersión en el pasado. Bitácora de buceo, 14 de marzo. 10:15 de la mañana, primer contacto con las estructuras. Escalones simétricos, ángulos de 90 grados. 11:30 de la mañana, hallazgo de una losa con marcas. Talladas o fracturas naturales. Fotografías tomadas. 1 de la tarde, monolito con apariencia de altar. La erosión no explica esto, murmuró Takashi por el intercomunicador. Ese día, al salir del agua, escribió en su diario. Si esto fue obra humana, pertenece a una era anterior a cualquier civilización registrada en la región. Pero sin artefactos, solo somos narradores de enigmas. Yonaguni no solo era un misterio. Era un desafío a la historia misma. Capítulo 5. La verdad entre las sombras. En una conferencia en la Universidad de Tokio, Takashi reveló sus hallazgos ante un auditorio expectante. Hipótesis confirmada: Yonaguni fue golpeado por un tsunami devastador en el siglo XII.
Hipótesis descartada, no hubo 300.000 habitantes. Análisis demográficos estimaban un máximo de 5.000. Misterio persistente, las estructuras submarinas. Santuarios costeros sumergidos. Formaciones naturales que desafían la comprensión. Takashi no tenía todas las respuestas, pero sí una certeza. La grandeza de Yonaguni no está en números imposibles, sino en su lección: el mar no solo destruye, también preserva. Y a veces, nos obliga a reescribir la historia. Epílogo, el legado de una búsqueda. Años después, un joven arqueólogo descubrió petroglifos en Okinawa con un mensaje enigmático. La isla hundida donde los ancestros danzaban con las olas. Takashi, ya retirado, sonrió al leer la noticia. El enigma de Yonaguni seguía vivo. Y eso es lo hermoso. En una postal dirigida a Yonaguni, escribió su última reflexión. Algunas historias no buscan ser resueltas. Solo esperan ser contadas. ¿Te apasionan los misterios del pasado? Si esta historia te atrapó, suscríbete a mi canal de YouTube para descubrir más enigmas como este. Cada historia nos acerca un poco más a la verdad o nos deja con más preguntas. Nos vemos en el próximo misterio.